Bienvenidos a todos a este encuentro que hemos preparado para hoy con el maestro Pau Navarro, con el maestro Mario Sabán. Eh, Sabéis que para el mes de noviembre tenemos programado un curso que va a impartir Pau sobre el poder de los salmos, y en la situación que estamos viviendo en estas semanas tan complicadas y sabiendo que muchos estáis recurriendo a los salmos o que incluso preguntáis qué podéis hacer, pues pensamos en invitarle a dar este encuentro abierto a todos y a hablar del poder de los salmos para construir la paz. Ese era el objetivo del encuentro. Le doy la palabra al profesor Saban para que él también haga la introducción y nos diga también unas palabras en este sentido. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes donde estéis. Para mí un placer, un honor muy grande tener aquí a nuestro amigo, profesor, gran maestro de Cábala, Pau Navarro, porque amerita que tratemos desde el mundo espiritual, tratando de intentar algún tipo de protección frente a tanto terror y tanto esta cabeza de Amalek que se ha levantado con tanta fuerza y que nos pone en una situación muy complicada a todos, porque ya no estamos hablando de un tema que tiene que ver con la política, tiene que ver con el mal en su grado más horripilante, como hacía años que no lo veíamos. Y en consecuencia, la idea desde la escuela de Cábala, que siempre está en esta línea científica espiritual y que trata de alguna manera de intentar poner paños fríos, a veces a momentos donde nadie tiene muchas ganas de poner paños fríos tampoco, y que es muy difícil realmente hablar en estos momentos. Lo sabe Pau, lo sabemos todos desde el equipo de la escuela. Lo importante es intentar ver qué herramientas tenemos desde el mundo espiritual y qué mejor que los salmos, que han sido herramientas muy poderosas de energías que se mueven mucho y que creo que amerita este momento tan delicado, tan dramático que estamos viviendo, que nosotros desde el mundo espiritual podamos impartir, enviar mucha luz y sobre todo también, como no, que Pau nos pueda explicar qué tipo de salmos nos ayudan a protegernos de Amalek y sobre todo de ver qué herramientas cada uno de ellos tiene. Por supuesto, no vamos a ver todos los salmos, van a ser los salmos, como ya sabemos, correspondientes a la situación que estamos viviendo. Los demás salmos se hablarán seguramente en este curso. Así que, querido Pau, gracias, muchísimas gracias de todo corazón por sacar tu tiempo para este encuentro. Eh, y bueno, te dejo la palabra a ti. Tú eres el que realmente, el protagonista de este encuentro, porque me gustaría que, bueno, nos expliques qué salmos son los más útiles con relación al momento que estamos viviendo. Gracias, Mario. Gracias a todos por estar aquí hoy para aprender una enseñanza am, que nunca tendría que darse, pero que se tiene que dar por la situación. Bien, los salmos recogen una serie de códigos para la paz. Si el pueblo hebreo ha sobrevivido a tanto desastre, dio gracias a los salmos, según dicen nuestros sabios. Ahmad de Breslov en sus trabajos sobre los salmos, pues solo se han editado, no se han editado todos, creo que han hasta el 72, pero ahí habla de un poquito de esto. Rey David era un guerrero que realmente era un pastor que ansiaba la paz. Y entonces, en sus salmos ha ocultado un montón de códigos, ¿vale? Para evitar tener una vida difícil. ¿Eh? Am, incluso hay un dicho, ¿no? Si tienes problemas, lee salmos. Am, para variar esta situación. Pero bueno, ahí se hace un minyan. Un minyan es un grupo de 10 personas y se lee todo el libro de Salmos y cuando se acaba se vuelve a leer, se hace como una especie de relevos. Con lo cual esto se genera un egregor de estos códigos que hay ocultos en los Salmos
que genera pues, paz, genera que la violencia no llegue tan lejos. Y creo que hay varios grupos que están haciendo este trabajo. Pero lo más importante a nivel individual, a los que no estamos en primera línea, sino que estamos escuchando todas las desinformaciones que nos llegan y vemos que hay una polarización, yo estoy a favor de este, estoy en contra del otro. Eso es lo que busca Malek, la separación, la división, ¿vale? Y el ponernos unos contra otros. Corría un meme ahora, me ha hecho gracia, que si pones hormigas negras y rojas juntas, no pasa nada, pero si agitas el frasco, empiezan a pelearse. Entonces un poquito funcionamos así, ¿no? Han agitado el frasco y todo el mundo toma una posición. O estás conmigo o estás contra mí. Amalek ha triunfado. Tenemos miedo de salir a la calle, Amalek ha triunfado. No aguanto a esta gente, los quiero matar a todos, Amalek ha triunfado. Es decir, no solamente es las muertes de las personas que se dan, que son muy lamentables, pero al fin y al cabo, cada uno de nosotros tiene un día en el que va a morir y eso no lo va a cambiar. Está así, no se puede cambiar. Lo que ha ocurrido tenía que ocurrir y Gamseluto va, todo es para bien. Hay que entender aquí un poquito lo que pasa. Entonces, la primera línea de defensa contra Malek es no caer en su trampa. Es decir, no dejarnos engañar por la polarización, no dejarnos caer en el odio, no dejarnos caer en las ansias de revancha y sobre todo no caer en la polaridad. A ver, un terrorista es un terrorista, ¿de acuerdo? Pero hay que saber por qué es un terrorista. Vale, nadie quiere ser terrorista, pero acaban siéndolo. Hay que entender que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y no pueden ocurrir de otra manera. Lo que pasó, pasó, no pudo pasar de otra manera. Es difícil de entender, es difícil de aceptar porque vivimos en un mundo polarizado entre el bien y el mal, ¿vale? Y aquí no se entiende muy bien cómo se puede aceptar una situación así. Bien, entonces los salmos vienen a ayudarnos. Los salmos nos dan la paz. Una lectura de salmos lo que hace es generarte una situación de paz interior. Entonces, yo he preparado pues un poquito de una receta, por decir, una segulá, de lo que sería la defensa psíquica contra este ataque de Amalek que nos quiere separar y nos quiere ponernos unos contra otros, el que agita el tarro, ¿vale? Y también una defensa para sentirnos seguros dentro de nuestra situación. Sobre todo en cuanto a la gente que está en Israel como a los que no estamos en Israel, pero como ya hemos visto, pues en Bruselas acaban de matar a 2 personas, en Francia en una escuela, un chico, en fin, la locura llega a donde tiene que llegar. Entonces no podemos dejarnos caer, no podemos dejarnos enredar en esta trampa. ¿Por qué? Porque hay que calmar los ánimos. Entonces, los salmos, ¿vale? Nos dan, para alejar a Malek, hay una invocación que se puede aplicar a cualquier petición, que está en el Salmo 2, versículo 2. Voy a recitarlo un momentito. No voy a ser muy pesado, pero sí para que veáis la fuerza que tiene esto. Salmo 2, versículo 2 dice: Los reyes de la tierra. Bien. Los reyes de la tierra se ponen de pie y los príncipes se consultan entre sí contra el Eterno y contra su ungido. 2 puntos. Ella dice: rompamos sus coyundas, arrojemos sus cuerdas de nosotros. Bien, esta es una forma de invocar para alejar a Malek. Y a partir de aquí podemos invocar cualquier otro versículo. El Salmo 6, versículo 3, contra estos ataques mentales que nos vienen de Amalek, ¿vale? Evita, y el Salmo 6, versículo 4, evita cualquier perturbación de la mente. Es decir, son 2 versículos, uno detrás de otro, que nos dan esta fuerza, ¿vale? Después hay un versículo muy especial, que es el Salmo 23, versículo 5, que es para obtener fuerzas contra la iniquidad. Este salmo contiene 3 nombres de Dios muy poderosos. El Nit Nun Yud Kaf, que es una protección, Haf Lamed Yud, que es otro tipo de protección, y Ain Resh Yud, que aleja el mal. Todos los versículos, por ejemplo, el 27, capítulo 27, versículo 3, que ayuda a calmar los ánimos, contiene 5 nombres de Dios también muy poderosos. Yud Yud Lamed, que ponen en manos del Creador cualquier cosa que pueda ocurrir.
el resh yud yud contra el odio, el mem vav mem para restaurar lo estropeado, lamed lamed ge para ampliar la vasija y alef nun yud para combatir el ego. En un solo versículo, ¿se das cuenta la potencia que tienen los salmos? Entonces, salmos enteros contra la guerra, por ejemplo, el 2 al 35, al Solo 64, decir, perdón que el te interrumpa, 74 para y la gente el que nos está 83. oyendo, Repito, para 2, que la gente no se pierda, sí, algo dime, tenemos que recordar del tema de los salmos, sí, y es que seguramente Pau del ujú, texto hebreo está siguiendo la numeración del texto hebreo. Cuidado que en la Septuaginta, la numeración en la Biblia sí, exacto, cristiana de los salmos, cuando se ujú, llega al décimo, se parte el décimo y es el diferente. 11. Hay que explicar esto porque hay mucha gente que se pierde Mm, en los salmos porque hay una mm, secuencia que se corta en el Salmo sí, 10, luego vuelve a retomar. Tengan en cuenta de que ujú, estamos siguiendo el texto hebreo original sí, y no la Septuaginta. Entonces, mucha gente se confunde, lo digo exacto. para que la gente no se confunda, Ujú, eh, que pueden estar leyendo un salmo que no corresponde, que ujú, vayan al de adelante o al de atrás, porque puede que no haya confusión. En la Septuaginta, de todas maneras, se marca claramente cuando se rompe la secuencia. Yo tengo el texto hebreo, pero también traje la Septuaginta para que aquellos que sigan el texto de los salmos en castellano ujú, vean que a veces se pierde la secuencia. No sé si se puede ver, no sé cómo acercarlo, sí, ¿ok? Esto después, si quieren, ujú, lo podemos pasar, pero algo ujú, importante, en el Salmo ujú, 11 hay ujú, un cambio, ¿ok? En el Salmo 11 hay un cambio. Así que estén alertas los que siguen el sí, texto de la Biblia cristiana porque pueden tener un cambio de numeración, ¿ok? Estamos siguiendo la numeración del texto hebreo original. sí, Perdón la interrupción, pero creo que hebreo. la gente, Ajá. tengo temor que la gente se pierda, Vale, entonces, no, muy bien, claro, está muy bien pero porque yo no no todo el había, mundo tiene los yo doy por Teilim y sentado como que todo el gente que mundo viene tiene del los mundo Teilim. cristiano, es mejor Es explicar que verdad, se sí, pueden es perder por cierto, la secuencia. Pero en sí, general casi todas los textos bíblicos mantienen las dos secuencias. Pero lo digo por las dudas, porque alguien puede tú, Pau, nombras un salmo, van al salmo y ujú, dicen, lo que dijo Pau no está. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo Pau? sí, Entonces, lo que quiero es que no es el señor Pau el confuso, sino que vale, puede haber sí, sí, un sí, problema de numeración. Lo ujú, digo para que no se pierdan ujú, aquellos que quieran orar, porque de repente tú sí, dices, ora el 25 y el hombre está orando el ujú, 24. Entonces, contra sí, Amalek, el hombre trae lluvia. ¿Ok? Entonces, cuidado con la sí, numeración, cierto, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, cierto, esto lo tenemos tiene que estar claro. Entonces, eran el 2, el 35, el 64, el 74 y el 83. Estos son los que contienen más códigos de protección, ¿vale? Y más saludables de cara a el ataque mental de Amalek. Luego tenemos, para controlar el miedo, ¿vale? Para controlar el miedo, los salmos 11 y 12 del texto. Sí, para anotar, de acuerdo, lo repito, 2, 35, 64, 74 y 83 del texto de los Teilim hebreos. 11 y 12 para controlar el miedo. Mira, os lo escribo Sí, en el además chat. ya lo están ¿Se puede compartiendo. escribirlo en el Mercedes chat? los ha compartido, o sea que es- Aquí tengo. estamos aquí unos ayudándose a Ah, los vale. otros, no hay problema. Vale, vale. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Entonces, importante. El Salmo 16 es muy importante porque convierte a los opositores en aliados. ¿Mm?
Y el Salmo 28 es para reconciliarse con los opositores. Como veis, aquí se ve la mano de un guerrero que no quiere, que está cansado de luchar, el rey David, que nos está dando estas claves. El 44 y el 48 Fíjate el para 28, ¿no? Que protegernos dice, de trátalos los opositores. conforme a Mira que sus digo obras, opositores, no digo conforme a la enemigos. malicia de sus acciones, Sí. retribúyeles conforme a las obras de sus manos, dale Ajá. su merecido. Ujú. Sí. Y sí, después hay que ver el Y sobre, eso pero es el bueno, chat, ¿eh? Ese es el chat. Luego hay que ver el los chat ya códigos es que hay ahí. inquietante. Sí, sí. Ahí tenemos, no, no, es cierto, es cierto. Pero el 28 según el Sefer Shimush Tehilim de Jai Gaon, ¿vale? Lo recomienda para reconciliarse con los opositores. Él habla de enemigos, claro, supongo. Pero no hay enemigos. No hay enemigos. Siempre digo que hay gente que no se conoce. Entonces, esta oposición a las ideas, que viene de esta dualidad, de alguna manera, obligada por, digamos, este mundo físico, ¿vale? Que es lo que tenemos que trascender, pues nos habla de enemigos, nos habla de gente que te quiere hacer, de Amalek. Entonces, Amalek, recordaros que es la gematría de la palabra Safek, que quiere decir duda. Entonces, cuando dudamos, ahí entra Amalek. Entonces vemos, pues, por ejemplo, a una persona pues, que ama mucho a Israel, ¿m? Pero ahora ve que han tirado un cohete no sé dónde, ha matado gente en un hospital. Hay una duda, ahí se mete, ¿vale? Es decir, tenemos que amarnos los unos a los otros. Que hay una guerra, pues bueno, las guerras forman parte un poquito de lo que es la conducta humana, ¿eh? Y es una guerra que dura 3000 años, esta que estamos viviendo ahora. Entonces la cuestión está. Tú puedes, desde tu punto de vista dual, con tu córtex prefrontal, puedes decidir a favor de quién vas, o puedes trascender esta dualidad y decir, bueno, aquí hay una enseñanza y algo que aprender, hay un tikkun que se está resolviendo, ¿vale? Hay una pelea entre unas personas, pero ¿quién está agitando el tarro? ¿Quién es el que, ¿vale? Ha pensado que atacar de esta manera a Israel era una buena idea. ¿Qué hay detrás, no? ¿Qué se está esperando? Y todo esto forma parte de un plan que no podemos descubrir. Igual que hay dudas sobre si los servicios de seguridad han hecho lo que tenían que hacer. Pero, a ver, si tú lo confías todo a lo que es este mundo real, a este mundo físico, perdón, no vas a tener soluciones. Entonces, esto que era una discusión, ¿no? Entre un cabalista y un soldado. El cabalista, el soldado le dice, a ver si tú con la cábala puedes parar los cohetes. Y dices, no, pero con la cábala se hubiera evitado que los lanzaran. Todo es una cuestión de conciencia. Entonces ahí está este trabajo con los salmos, ¿vale? Por ejemplo, para evitar las persecuciones de los enemigos está el Salmo 11 y 12, hemos dicho, para controlar el miedo. Es decir, si controlamos el miedo, nos libramos de los opositores. ¿Se entiende? Entonces, me van a atacar. Si tú piensas que te van a atacar, te atacarán. Entonces, aparte de los salmos, existen otros segulot, como la oración de los 4 arcángeles, ¿eh? Ponemos a un arcángel a cada lado, ¿vale? Delante y detrás, y la Shejina encima nuestro. Esta oración la podéis encontrar en internet. Pero los salmos te dan, no solamente, por ejemplo, el Salmo 35 es muy potente, de este que hemos comentado, ¿vale? El Salmo 35 es muy potente porque nos da en el versículo 2 la clave para alejar a Amalek. En el versículo 4 para confundirlo. En el versículo 5 para obtener ayuda angelical. El versículo 7 funciona como un mantra para librarse del enemigo, de un ataque. El versículo 6 también es defensa angelical. El versículo 7 sirve para la depresión. El versículo 8 es contra las trampas que hablamos de Amalek. Es un versículo completísimo, ¿vale? El 64, el 74 y el otro y el 83 también, pero es que el 35 nos da esta maravilla, ¿no? Entonces, fíjate tú,
lo que nos ofrece aquí el versículo 35, perdón, capítulo 35, versículo 10, ¿vale? Que es un poquito para afirmar controlar el deseo de devolver el mal por mal, muy importante. Aquí tenemos codificados 5 nombres de Dios muy potentes. Haf Lamed Yud, de protección. He, 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 para bendecir las situaciones. Mem Yud Kaf, para ver de dónde viene el mal. Nun Mem Mem, para superar las dificultades. Y Ain Nun Vav, ¿vale? Para alejar el mal. En un solo versículo. Entonces, con los salmos, con la lectura de salmos, ya sea pues, con el Minyan, esto es muy potente, pero una persona, ¿yo qué puedo hacer? Pues bueno, aparte de poder leer estos versículos, y estos salmos enteros que os hemos comentado, ¿vale? Existe también una segula que es el Tikkun HaKlalil, que es para la rectificación. ¿Rectificar qué? Nuestro mal pensamiento, nuestra reactividad, porque todo esto, quieras que no, nos lleva a una perturbación mental muy fuerte. El Tikkun HaKlalil lo podéis encontrar en internet, incluso la canción grabada es muy bonito, ¿vale? De Nachman de Breslov. Nos da 10 salmos, con lo cual podemos hacer una rectificación general del Tikkun Halal, o sea, del Tikkun Olam. Es muy bonito y yo siempre lo recomiendo. Entonces, lo que podemos hacer en todo caso es poner en la página web de la escuela todos estos versículos y salmos para que estén a disposición de los alumnos si es posible, ¿vale? Y que sí que puedan un poquito pues empezar a trabajar con ellos y a ver cuáles conviene más o con cuáles resuena más, ¿vale? Porque ya te digo, la información es mucha. Fíjate, solamente para el tema de la protección. Aparte del 11 y el 12 y el 16 que hemos comentado, tenemos el 53, que según Hai Gaon, y con los los códigos que tiene son para infundir miedo a Malek y para librarse de los opositores, ya sean Es curioso, ocultos porque el 53 o tiene ya mucha sean relación con el conocidos. 14, mucha relación con el Sí. 14, porque dice todos se han desequilibrado, todos se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni uno solo. Y esto aparece también en el 14 y lo hablamos mucho de los desequilibrios. Pero claro, una cosa son los desequilibrios y otra cosa es Amalek, ¿no? Es decir, que estaríamos Sí. hablando de dos niveles de mal completamente diferentes. Uno con Bueno, pero es lo que un te tipo de mal digo. absoluto donde no hay forma de Sí, que entre la luz y otro pero es tipo que de mal, porque es así donde... sí, pero No, no, yo no digo que no tenga su este mal función, yo absoluto digo tiene su función cómo también. nos Lo que estamos defendemos de hablando, él. No sí, estoy anulando la función sí, de sí, nada en esta voy. realidad. Mm. Solamente digo que así como ese mal Sí. absoluto tiene su función, Mm. nosotros también tenemos nuestra función. Es decir, que nosotros tenemos la función de que Amalek no vuelva a levantar Claro, cabeza. sí. Con lo cual, entiendo, digamos, la función de lo demás, Mm, pero también nuestra función, ¿no? Es decir, al mm. final nosotros terminamos en esta actividad. Sí, eh, yo pienso que aquí hay como un tema, ¿no? Es decir, la confusión viene desde lo activo y desde lo reactivo. A mí lo que me ha pasado en estos días es que los que venimos estudiando Cábala y profundizando y ujú, leyendo, a mi modo de ver, hemos sido activos partícipes de un proceso de Tikkun Olam, ¿ok? Pero en el ideal, en nuestro ideal interior, ah, es como sí. que estábamos avanzando sin solución de continuidad. Es decir, la sensación que uno tiene en el mundo espiritual es, venimos avanzando todos juntos de Ujú, la mano. Cuando pasa lo que pasó, que además Amalek lo que tiene, además del sadismo, sí. del mal absoluto, es la sorpresa con que nos cogió a todos. Aquí lo que sucede en el mundo espiritual es una toma de conciencia
de que no todos tenemos conciencia. Es decir, hay los que trabajamos en el mundo espiritual sin darnos cuenta, Pau, vamos como idealizando de que todos están en el mismo trabajo, de alguna manera, sin darnos cuenta, porque estamos en grupos, podríamos decir, no cerrados, pero siempre trabajando con Sí. la luz. Claro, tú vienes trabajando con la luz, vienes creyendo que el mundo está cambiando, la gente va despertando, lo vas viendo en internet y ¡fua! Aparece esta cabeza de Amalek que no es que nos sorprende porque también sabemos que todo tiene su función, pero nos baja del idealismo que hemos tenido, que yo creo que nos baja de la ingenuidad de creer de que este avance al Tikkun Olam no tenía freno, de alguna forma. Al final, yo creo que no tiene freno, es decir, sabemos que no tiene freno, pero la cuestión, ¿dónde está? La cuestión está en la posición que nos pone Amalek del desasosiego que nos trae a todos, porque lo que ha pasado aquí es dantesco y el desasosiego general que ha producido, y es como, bueno, ahora quiero ver cómo se redobla nuestra fuerza al Tikkun Olam. Es decir, este momento que estamos viviendo es el momento que yo lo llamaría de Muná total. Es decir, la única forma de vencer a Malek es en Muná total. En el sentido de, me vas a dar desasosiego y voy a ser valiente para anular el desasosiego lo antes posible. Claro, esto es un trabajo interior, porque cuando uno está en la luz, se le pega la luz rápido. Y entonces vamos tranquilos hacia el Tikkun Olam, de alguna manera. Cuando aparecen grupos que pierden la conciencia y que se desconectan de la conciencia, como el caso que hemos tenido que padecer en estos últimos días, uno un poco se agarra la cabeza como diciendo, claro, este trabajo sabíamos que no estaba terminado, pero no sabíamos que había grupos que se podían desconectar de tal manera. Es decir, creo que nos cogió a la gente del mundo espiritual bastante sorpresivamente, y una de las cosas que siempre en la cábala se reitera es que el mal resitúa el orden de las cosas. Como diciendo, hay una cuestión aquí importante, ¿no? Fíjate, en el propio Israel resituó la unidad de laicos y ortodoxos, que hasta hace muy poco había una gran división, ¿ok? Entonces, yo creo que en el mundo espiritual nos refuerza saber qué nivel de Muná tenemos. Yo creo que la única forma de saber el nivel de Muná, el nivel de confianza que tenemos en el Tikkun Olam es justamente en este momento. En el momento más oscuro que estamos pasando es donde tenemos que redoblar la emuná de que esto se tiene que corregir. Es decir, no se corrige cuando está todo bien, se corrige cuando aparece Amalek. No sé si tú estás de acuerdo con este análisis. Sí, sí, un poquito es el catalizador. El catalizador tiene que ocurrir algo malo para que la gente colabore entre ellos. Eso lo vemos siempre cada vez que hay un desastre natural. Gente que ni se conocía ni se hablaba, a lo mejor empiezan a ayudarse unos a otros. Un poquito lo que pasó también con la pandemia, ¿vale? Que hubo gente pues, que empezó a ayudar a los que no podían, etcétera, etcétera. Y esos son todos estos hechos que ocurren así Te luctuosos, pues nos quería dan hacer la una pregunta si oportunidad, estás de ¿vale? De acuerdo. dar una A mí me respuesta positiva. gustaría comentarios de la gente que se puedan Sí, expresar. No sé, Lina, si puedes hacer la coordinación o alguien del equipo de la escuela, porque me parece Sí, que sería interesante también que la gente pueda preguntar o hay inclusive no solo preguntas, sí. preguntar, Mm. también participar con algún tipo, digamos, de opinión sobre el momento que también estamos pasando, ¿no? Hay preguntas. Sobre todo el libro que nos has mostrado, si nos puedes dar el título editorial para que lo puedan localizar o lo vuelves a mostrar y que puedan hacer una foto. entonces Vale, editorial perfecto. Esto lo Sinaí. habían preguntado bastante. Este es uno. Luego hay otro que también está muy bien, que es el editorial Jerusalén de México. Editorial Jerusalén de México. Que este tiene. Dime.
No, que están preguntando leerlos en el idioma de cada cual, en hebreo, ¿qué tendría más? Ahora vengo. Si no lo podéis hacer, lo podéis hacer en español, ¿vale? Pero luego visualizar si podéis escanear las letras hebreas. Esta edición tiene las letras hebreas para escanearlas, la fonética para pronunciarlo y debajo está en cursiva la traducción. Editorial Jerusalén de México. Hay otra editorial que es la edición Shem Tov, ¿vale? Que la editorial Shem Tov Mira, también Pau, hay un tiene el comentario mismo que me sistema. parece muy interesante, que creo que también muestra el estado en que nos encontramos todos. Dice la señora Gemma, pide a alguien que ha perdido a su hijo, a toda su familia, en cualquiera de los bombardeos de ambos lados que tenga emuná. Y dice, por favor, un poco de realismo. ¿Qué piensas sobre este comentario? Que me parece un comentario que nos refleja a todos, ¿no? Sí, sí, es lo que te hablaba yo de la dualidad, ¿no? Claro, no tenemos la visión de conjunto, solo tenemos la visión de los cinco sentidos y la visión de los cinco sentidos siempre es escasa. Entonces está la reactividad, ¿vale? Dile a alguien que la mata a su hijo que tenía que pasar. Es que tenía que pasar. Lo que pasa es que en las relaciones humanas es muy duro, ¿vale? Tener que aceptar esto. Pero el aceptar esta verdad, ¿vale? Pues nos puede un poquito dar la paz interior que no nos dará, pues, la angustia, la pena, el dolor. No te lo dará. Sin embargo, saber que esto tenía que pasar y no podía pasar de otra manera, ¿vale? Si tomas conciencia de esto, pues ya no vas a tener la reactividad. Es cierto que si alguien le pierde un hijo, pues no le puedes explicar esto, ¿de acuerdo? Pero es que sepáis que la verdad es esta. Tenía que pasar, no podía pasar de otra manera. Y si tú lo aceptas, tendrás la paz interior y podrás hacer el trabajo espiritual para poder, de alguna manera, solucionarlo, arreglarlo, incluso corregirlo. Si te dejas llevar por los cinco sentidos y las emociones, es decir, el dolor, la angustia, las ansias de venganza, que son completamente normales en este caso, ahí pues vas a generar más problema. Se va a generar, entraremos en el egregor del odio y eso no hay quien lo pare. Y otra cosa que iba a decir, en casi todos los salmos, ¿vale? No en todos los versículos, pero en todos los salmos se repite muchas veces el Resh Yud Yud, este Shem contra el odio. Se repite muchísimo, pero mucho. Yo, de los poquitos que he podido analizar por el poquito tiempo que he tenido, prácticamente un 25% lo tienen. Por lo tanto, ya veis que aquí todo lo que es los salmos, que insisto, recordad que están escritos por un guerrero, por un rey guerrero, que mató o murieron sus hijos por su culpa o por la culpa las luchas internas de aquella época, ¿no? Y escribió un libro de paz, un libro para eliminar el odio, para neutralizar el odio, para dar paz interior, para ver más allá, ¿vale? Para solucionar defectos, para poner orden en tu vida. Es decir, los Shemot, todos los nombres de Dios que están en los Salmos, aquí están todos, ¿vale? Pero están repetidos en muchos versículos. Por ahí y además en el orden que te los da, cuando haces un mínimo análisis de esto, pues te das cuenta. Te das cuenta de que realmente este texto, este libro, los Salmos, te dan la opción de obtener esta paz interior que no te darán las explicaciones mundanas. ¿Tengo que dar la espalda al dolor? No, hay que darle cara al dolor, pero aceptándolo como un tigún. Entonces, claro, sales de lo que es la cábala, entonces entramos en lo que es lo que llamáis vosotros la realidad. En realidad esto no es una realidad, sino que es una proyección. Y esta proyección nuestra sobre el dualismo, la dualidad, ¿vale? Nos salimos de lo que sería la verdad y nos Roselina, enredamos si hay en preguntas el juego de que... Amalek. Sí, sí, tenemos varias. Sobre todo preguntan si hay que leerlos en voz alta. Has comentado lo de escanear el texto en hebreo. La ¿Alguna? mejor fórmula si no tienes
Si tienes el libro normal, el español, el de Reina Valera o la Septuaginta, lo lees en tu idioma materno. Ya está. ¿Vale? Si no hay más remedio. Ahora, si lo puedes tener con la fonética y el texto en hebreo, primero lees la poesía para llenarte de la emoción o del mensaje que lleva ese pshat, ¿vale? Ese sentido literal. Luego escaneas las letras hebreas, ¿vale? Para ir cargando en tu tarjeta de crédito kármica, ¿vale? Los nombres de Dios que hay ahí, tu tarjeta de bendiciones, perdón, ¿vale? Pues escaneando las letras y vas integrando los nombres de Dios que hay ahí codificados. Entonces, yo si queréis es esto, os mando este documento son 3 paginitas, ¿vale? Con esta selección de versículos y sus segulot, les puedo mandar un pequeño análisis de 3 o 4 versículos, 3 o 4 pasukim, para que veáis, ¿no? cómo se codifican los nombres de Dios y cómo podéis extraer vosotros los nombres de Dios de los otros versículos. Claro, para eso hay que conocer los 72 Shemot, ¿vale? Los 72 nombres de Dios y conocer un poquito las letras hebreas. Pero No, si no, queréis, muy bien, preparo un sí, muy bien. documento Estamos para en que un lo podáis tener momento, ahí. ¿Qué te parece, Pau, Mario? muy, muy, realmente muy confuso, porque estar hablando de estos temas en medio de la herida, siempre la estrategia es dejar pasar el tiempo y no hablar de este tema, pero yo creo que también hay una catarsis para el dolor de tener que hablar del tema. Es decir, estamos en una situación como muy confusa, donde uno a veces no quiere hablar del tema porque quiere seguir su vida, podríamos decir, normal, y aquí ha habido una normalidad, indudablemente. Entonces, no sé, es como muy difícil como recalibrar toda esta situación. Por eso te digo, yo particularmente con lo que ha pasado me siento muy apenado por la raza humana, en el sentido de que, por eso te digo, emuná total como experiencia personal, pero al mismo tiempo decir, Dios mío, cómo hay gente que sigue desconectada en este nivel. Es decir, cómo hay gente que mata sin ningún tipo, digamos, donde la conciencia es nula directamente. Es decir, seres humanos que perdieron toda conexión, porque ya no estamos hablando de Satán, no estamos hablando de un mal que me enseña algo, de alguna forma, sino un mal que quiere la destrucción en absoluto porque se desconectó. Entonces, es aquí donde entiendo por tu parte, digamos, tu concepto de aceptación, que es la aceptación del dolor, y aunque uno lo entienda, nadie querría pasar por lo que está pasando en todas estas familias, de ninguna manera, pero yo creo que hay que hacer una reevaluación de la raza humana, de la especie. Es decir, estamos ante un tema que me parece interesante de debate en cómo en cualquier, digamos, en cualquier situación eh, se puede dar esta desconexión. Es decir, en cualquier nacionalidad, ya se dio esta desconexión. A la guerra de Siria ya vimos lo que el ISIS, cómo decapitaba. Entonces, ninguna nación estaría como fuera del juego de Amalek. Eso es lo que más, podría decir, un poco nos pone en alerta o nos aterroriza de esta situación de que Amalek puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y de repente nosotros tomarnos, a mi modo de ver, bastante de sorpresa. Por eso yo te digo, para mí eso fue sorpresivo esto, porque yo creo que no se había vivido esta desconexión desde hacía muchos años, esta desconexión del nivel de conciencia, de tratar a otros seres humanos como bolsas de patatas, como basuras, el sadismo que se planteó aquí. Entonces, claro, parece que estar hablando del Tikkun Olam, de la paz, el amor y la unidad, nos lleva en mi interior a veces con un estado casi de ingenuidad infantil, ¿no? Es decir, la sensación que uno tiene es que la espiritualidad no nos pierda de Malhut, que no nos pierda el realismo, porque la defensa que uno tiene que hacer de Amalek es en todos los niveles. Entonces, claro,
la sensación es una sensación entre no podemos tomar la espiritualidad para evadirnos de la realidad que supone Amalek en la vida de las personas, en la destrucción tal como está diseñada, y al mismo tiempo, por otro lado, digamos, nos pone en una situación, pero yo te diría más que de dualidad. Estamos ante una situación de desasosiego interior, donde mucha gente se puede poner a pensar, bueno, lo dijo George Steiner, el universo puede tener futuro, pero la humanidad no me queda claro, ¿no? Entonces, con lo que ha pasado, es como, ¿nos queda claro de que aquí hay algún futuro o realmente nos podemos desconectar hasta un punto? Porque lo que queda claro es que la era mesiánica Sí, siempre la establecemos en el año 6000, es decir, en el año 2230, ¿ok? Pero claro, Amalek en el siglo XXI nadie se la esperaba. Sinceramente nadie se la esperaba, por lo menos los que estamos trabajando en el mundo espiritual. Entonces, claro, la sensación es, bueno, ahora tengo que bajar a ver cómo ordeno otra vez esta realidad, ¿ok? Cómo ordeno esta realidad desde la emuná, porque la emuná es esa creencia en que a pesar de todo va a estar todo bien, pero en medio del dolor uno queda en confusión de esa idea. Uno le entran, eh, a ver, la cuestión aquí, con respecto a la duda de lo que tú dijiste, me gustaría señalar esto, es que es verdad que Amalek es la duda con respecto a la emuná, pero no de la duda intelectual del crecimiento. A mí me gustaría dejar en claro esto, sobre todo a los alumnos de maestría, de diplomado y la gente de la escuela, de que las dudas son muy buenas para el crecimiento, excepto la duda que trabaja contra la emuná. Ahí sí, la duda que trabaja contra la emuná, podríamos decir que es donde metió la cabeza Malek. Es cuando nos llevan al sinsentido, porque lo que está demostrando Malek es la vida no tiene sentido para Malek. La vida no tiene sentido para Malek. Y claro, nosotros que valoramos la vida, porque este juego es entre la vida y la muerte. El juego que se ha armado, juego entre comillas, ¿no? Esto no es ningún juego, pero la trampa en que siempre nos mete a Malek es disfrazarse de ideologías o de Alá o de religiones o de lo que sea, disfrazarse de lo que sea, pero el objetivo es la muerte en sí misma, la destrucción total. Por eso yo creo que las coordenadas son vida o muerte. Aquí la cuestión es cómo, cómo seguimos apostando a la vida ante una sí. ideología de muerte pura. Pero bueno, no creo que nosotros, ni tanto tú ni yo, estemos aquí para resolver los enigmas del futuro de la humanidad ni de la era mesiánica. Lo que tratamos de hacer es aportar paz espiritual en medio, digamos, de esto, ¿no? Es decir, poder alumbrar un poco de luz en medio de las sombras. Yo te agradezco profundamente, querido Pau, nuestro encuentro. Te deseo lo mejor en el curso que vas a comenzar. Recemos mucho los Teilim que nos has marcado por el bien de la humanidad y agradecidos a todos los que han compartido este Sí. momento y que sigamos adelante, a pesar de todo, siempre adelante. Muchísimas gracias y shalom a todos. Ujú.